Supercrack Estrella presenta el Seitún Seitún, apariciones de ovnis, extraños cuadros con orbes y espirales. El fenómeno de las apariciones de Nuestra Señora de Seitún, también conocido simplemente como el Seitún o raramente Nuestra Señora de la Luz, fue una aparición mariana en masa ocurrida en el Seitún, distrito de El Cairo, Egipto, durante un período de 2-3 años a partir del 2 de abril de 1968. La primera aparición en Seitún se registró en la noche del 2 de abril 1968, cuando un mecánico de autobuses musulmán llamado Farouk Mohamed Adua, que trabajaba en la calle de la iglesia copta ortodoxa de Santa María en Seitún, creyó ver a una mujer que intentaba suicidarse saltando desde la fachada de la iglesia. Otros dos hombres también observaron una figura blanca en la parte superior de la misma iglesia y el avistamiento fue reportado a la policía. Una multitud se reunió en el sitio y la policía trató de dispersarla. Según la propia policía, el avistamiento era solo un reflejo de la luz de las farolas. Sin embargo, según diversos informes, las multitudes que allí se congregaron, vieron el avistamiento como una aparición clara de la Virgen María, y por lo tanto, los intentos de la policía para dispersar a la muchedumbre no tuvieron éxito. El evento en sí terminó al cabo de unos minutos. Las visiones marianas duraban desde pocos minutos a varias horas, y a veces estaban acompañadas por figuras de palomas o cuerpos humanos, todos ellos muy luminosos y que se movían a gran velocidad. Las visiones descritas fueron observadas por millones de egipcios y extranjeros, ortodoxos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos y no creyentes de muy variado origen y condición social. También han sido numerosos los testimonios de personas que pudieron observar una especie de humo violeta que se elevaba desde la iglesia durante la presencia de una mujer envuelta en un brillante globo de luz. Una semana más tarde, el 9 de abril, el fenómeno volvió a repetirse, una vez más solo durante unos minutos. Después de ese tiempo, las apariciones se hicieron más frecuentes, a veces 2 o 3 veces a la semana, todo ello extendiéndose varios años y terminando en 1971. Cabe destacar que se reportaron muchas curaciones y milagros durante la época de las apariciones. El jefe de la iglesia copta ortodoxa de Alejandría, Papa de Alejandría, Quirilo VI nombró un comité de altos sacerdotes y obispos para investigar el asunto, encabezado por el obispo Gregorio, obispo de estudios de posgrado, la cultura copta y la investigación científica. El 4 de mayo, Cirilo VI emitió una declaración oficial confirmando las apariciones. También fueron confirmados por el jesuita padre Dr. Henry Abibairou, y por el Rev. Dr. Ibrahim Said de los ministerios protestantes evangélicos. Algunas monjas de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús también fueron testigos de las apariciones y enviaron un informe detallado al Vaticano sobre el caso, dando lugar a la llegada de un enviado el 28 de abril que también observó las extrañas manifestaciones y que envió un informe de dichos sucesos al Papa Pablo VI. Las apariciones también fueron presenciados por el presidente Gamal Abdel Nasser, y capturadas por los fotógrafos de prensa y de la televisión egipcia. Las investigaciones realizadas por la policía no pudieron encontrar explicación para el fenómeno. Ningún dispositivo fue encontrado en un radio de 15 millas capaces de proyectar la imagen que era vista en el tejado de la iglesia. Un número de fotografías de fuentes independientes indicaban que no había manipulación fotográfica en las instantáneas realizadas. Después de haber sido incapaz de emitir una explicación alternativa para los avistamientos luminosos, el gobierno egipcio aceptó como verdaderas las apariciones. Las imágenes más conocidas son la que tomó el periodista Wahid Rizk. Las estimaciones sobre el número de observadores del evento varían mucho. Miles se dijo que habían acudido a la iglesia después de las primeras apariciones anunciadas del fenómeno. Algunos afirman que las apariciones fueron vistas por millones. Otras fuentes estiman la cifra en alrededor de 250.000 personas en total. Cynthia Nelson, en su día profesora de antropología de la Universidad Americana de El Cairo, y directora fundadora del Instituto de Estudios de la Mujer y de Género, visitó la iglesia y el lugar de las apariciones en varias ocasiones, entre ellas el 15 de abril de 1968, una semana más tarde cerca de finales de abril, y el 1 de junio de 1968. Cynthia Nelson aseguró que no había visto nada más que unos pocos destellos intermitentes de luz. La mencionada Cynthia Nelson y otros investigadores han puesto a la supuesta aparición de la Virgen María en su contexto.
Las apariciones se produjeron en un período de crisis en la historia de Egipto y sirvieron como un faro de paz y unidad a los egipcios de todos los credos. Los sociólogos Robert Bartholomew y Erich Goode explican las apariciones de Seitou como un caso prominente de engaño en masa. Parece que los observadores marianos estaban predispuestos por los antecedentes religiosos y la expectativa social para interpretar las pantallas de luz en relación con la Virgen María. Sin embargo, hay que destacar cómo los musulmanes y los cristianos no católicos se podrían considerar como predispuestos para ver la supuesta aparición de la Virgen María si estos creyentes no tienen la tradición de apariciones marianas como sí la tienen los católicos. Huelga decir que esto también podría haber servido de poco más que un faro de la paz y la unidad para los egipcios, como un hecho que podría ayudar para trabajar en la unificación de la población en general. Así, de esa forma, la Virgen de Seitou parece desafiar las hipótesis de base del escepticismo de algunos investigadores. Hay que mencionar también que las apariciones de Seitou han sido investigadas como un posible ejemplo de la teoría de la tensión tectónica, aunque este extremo es muy poco probable, se desconoce el método de cómo la tensión tectónica podría generar una aparición mariana. Nota. Según la Fundación Carr y Philly y otras muchas fuentes, se han registrado miles de curaciones físicas, corroboradas por los pertinentes informes médicos. A diferencia de otras apariciones marianas, en las de Seitou no hay un mensaje oral por parte de la supuesta aparición. Egipto es un país lleno de historia y acontecimientos sobrecogedores. Las pirámides, los faraones, una extensa mitología y también presencia de la vida de Jesús y una aparición de la Virgen María que vieron tanto los cristianos como los musulmanes. Según la tradición, la Sagrada Familia se refugió en el Cairo cuando escaparon de la matanza de Herodes. María, José y Jesús, por entonces, niño, se asentaron en una cueva, bajo la actual iglesia de San Sergio y Baco, en el barrio copto. A finales de los años 60, sucedió algo impactante en el distrito de Seitou, conocido como el Saitou, donde viven los coptos. Durante 3 años, miles de personas, cristianos y no cristianos, presenciaron una serie de apariciones de la Virgen María, percibiéndolas como un símbolo de paz. Estos hechos ocurrieron, se dice, en la iglesia de Santa María, en el Saitou. Los coptos son egipcios cristianos pertenecientes a la antigua iglesia de Alejandría. En Egipto conviven coptos católico-calcedonianos y coptos ortodoxos. Ibrahim Isaac Sidrak es el actual patriarca de Alejandría de los coptos católicos, nombrado por Benedicto XVI en 2013. La misteriosa aparición de Seitou. El 2 de abril de 1968 un trabajador musulmán contempló con extrañeza el techo de la iglesia copta de Santa María. Farouk Adwa, como se llamaba, vio a una mujer caminando por el tejado. Vestía una túnica blanca, estaba en postura de oración y emitía una misteriosa luz. Farouk, pensando que podía tratarse de alguien intentando suicidarse, comenzó a gritar que no lo hiciera, como cuenta The Christian Review. Vieron también varias palomas revoloteando sobre la cabeza de la Virgen, como una especie de coronas. Los presentes, además, percibieron un fuerte olor a incienso. Pero, al contrario que en otras apariciones, nadie escuchó mensaje alguno durante la aparición mariana de Seitou. Los testigos quedaron impresionados con la imagen. Sin embargo, algunas personas, pensando que podía ser una broma de mal gusto, terminaron llamando a la policía. Los agentes trataron de dispersar la concentración, pero sin éxito. Rastrearon la zona y sus alrededores para comprobar si la tecnología era la responsable de la luminaria. Tampoco encontraron nada. Al día siguiente, sucedió algo que se considera como primer milagro ocurrido en esta aparición. Adwa tenía una cita con el médico. Le iban a operar por una gangrena en el pie. Pero el cirujano quedó impactado. La infección había desaparecido. Una semana después, volvió a repetirse el fenómeno durante unos minutos. Varias personas vieron un humo violeta y a una mujer envuelta en un brillante globo de luz. Comenzaron a gritar Setana Marian, que significa Nuestra Señora María. Miles de cairotas volvieron a concentrarse junto a la iglesia para rezar el rosario. Durante 3 años, egipcios de diferentes religiones presenciaron en directo las apariciones, que fueron fotografiadas y grabadas en televisión. Algunos musulmanes se convirtieron al cristianismo tras verla sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Eso sí, todos rezaron un pasaje del Corán: María, Dios te ha escogido, te ha purificado, te ha escogido entre todas las mujeres. Las autoridades locales publicaron un informe sobre lo que había ocurrido y constataron los misteriosos sucesos, según recogen Carifili y Corazones.
Las investigaciones se han llevado a cabo con el resultado que se ha considerado un hecho innegable, que la bendita Virgen María ha estado apareciendo en la iglesia de Seito-un en un cuerpo claro y luminoso brillante, visto por todos los presentes enfrente de la iglesia, sean cristianos o musulmanes. Se podía leer en el documento. ¿Qué dice la iglesia sobre las apariciones de Seito-un? Las mismas fuentes cuentan que, quienes presenciaron las apariciones de Seito-un, tuvieron la sensación de que la Virgen estaba pidiendo paz entre las diversas religiones de Egipto. La década de los 60 fueron años duros para Oriente Medio, especialmente para Egipto tras la Guerra de los 6 días. Según el historiador y escritor Nacho Ares, durante los años 80 y 90 la Virgen María continuó apareciendo en diferentes lugares de Egipto. También se atribuyen curaciones y diversos milagros durante las apariciones marianas del Cairo. Por otra parte, según la Fundación Car y Fili, Cirilo VI, patriarca copto ortodoxo, aprobó las apariciones de Seito-un como hechos verdaderos. La autoridad religiosa pidió igualmente una investigación sobre los fenómenos. Del mismo modo, el Vaticano ordenó un informe a las religiosas del Sagrado Corazón. El Papa Pablo VI también recibió los resultados de la investigación de un enviado especial que contempló el fenómeno el 28 de abril de 1968. Fuentes consultadas por COPE informan de que la Iglesia Católica aún no lo ha aprobado como tal, pero autoriza la devoción, el culto y la oración. El Papa Pablo VI declaró que la Santa Sede respetaba la opinión de la Iglesia local, tal como la Iglesia Católica copta respeta profundamente la versión de las apariciones publicadas por la Iglesia Ortodoxa copta, según informó la agencia SIC en 2010. Aparición con símbolo de paz. Las apariciones de Seito-un pueden ser consideradas un símbolo de paz. Seito-un significa olivo. Los habitantes aseguran, desde 1968, que habrían visto a la Virgen con una rama de olivo en sus manos en algunas de las apariciones. Se puede rezar la advocación con esta oración. Virgen Inmaculada, tú que has acogido la luz del Espíritu Santo y que te has convertido en la casa del Dios vivo. Madre de la luz, cuida de tus hijos y especialmente de aquellos que han seguido a tu Hijo y han sido perseguidos. Te rogamos que impidas que el mundo pueda afectar la verdad y la justicia. Quita la piedra que tienen en lugar del corazón y que hace de ellos unos asesinos en el nombre de la religión. Que tu luz nos ilumine a todos. Una foto de algunas de las supuestos ovnis que dicen eran palomas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.